Domingo de Pentecostés. Hechos 2, versículos del 1 al 11. El Espíritu Santo, el dedo del Padre. Pronunciada por el bienaventurado Gerontas Atanasio Mitilineos en el santo monasterio de Comnineo, Larisa, el 19 de junio de 1994. Hechos Praxis. Capítulo 2. La venida e infusión del Espíritu Santo. Hechos 2, versículos del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unidos en un mismo lugar y con una sola alma. De repente, vino del cielo un ruido, como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar y predicar en lenguas extranjeras, proclamando verdades altísimas, según el Espíritu Santo les iluminaba y les daba fuerza para expresarse. Había en Jerusalén, en aquel día, judíos piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al oír el ruido que venía del cielo, la multitud se reunió y quedó estupefacta, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y dialecto. Todos, fuera de sí y admirados por aquella maravilla, decían: ¿No son galileos todos los que hablan? ¿Cómo es que nosotros los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia y de Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, de la isla de Creta y árabes, los oímos hablar y predicar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. El Espíritu Santo, el dedo del Padre. Transcripción de una homilía del bienaventurado Gerontas Atanasio Mitilineos. Vivimos nuevamente, queridos míos, la fiesta y la alegría de Pentecostés. Es la alegría de la presencia del Espíritu Santo, que el Señor prometió a sus discípulos y a toda la Iglesia a través de los siglos. El Señor dijo: «No salgan ni se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual me habéis oído hablar muchas veces, es decir, el envío del Espíritu Santo. Porque Juan bautizó solo con agua, sin poder transmitir el renacimiento ni la vida espiritual. Pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días». Hechos 1, versículos 4 al 5. La promesa de Cristo se cumplió 10 días después de su ascensión. Para que el Espíritu Santo descendiera, era necesario que el Hijo ascendiera al Padre. Por eso el Señor dijo: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, el Consolador, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré». Juan 16, versículo 7. También el Hijo es llamado Paráclito, la segunda persona. Y de igual modo, la tercera persona, el Espíritu Santo, es llamado Paráclito. Esto es porque era necesario que cambiara la vida de los hombres. Y esto no sucedería simplemente por la enseñanza de Cristo, sino por la presencia del Espíritu Santo. Es decir, el sacrificio de Cristo abriría el camino al Espíritu Santo, que divinizaría y glorificaría a los hombres. El Espíritu Santo fue retirado por el Padre de entre los hombres cuando pecaron. Los primeros en ser creados, al pecar, y mucho más aún en el tiempo del diluvio, cuando Dios dijo: «No permanecerá mi espíritu entre ellos, porque se han hecho carne». Génesis 6, versículo 3. Es decir, se convirtieron en hombres carnales, materialistas. El Hijo y el Espíritu Santo son las dos personas de la Santa Trinidad, que son enviadas por el Padre al mundo, para que, por medio de ellas, el mundo sea salvado. El Espíritu Santo revela al Hijo al mundo,
da testimonio de Él. Y también el Hijo presenta al Espíritu Santo. Hay un testimonio mutuo. Una persona, un paráclito, presenta a la otra persona. Esta es la colaboración mutua del Hijo y del Espíritu Santo, repito, de los dos paráclitos, la segunda y la tercera persona. Presten atención. Colaboración mutua. En Pentecostés, el Hijo envía al Espíritu Santo. ¿Qué había dicho antes? Os lo enviaré a vosotros. Juan 15, versículo 26. Así, en Pentecostés, el Hijo envía al Espíritu Santo. Y, a su vez, el Espíritu da testimonio, como veremos al final de nuestra homilía, de que el Hijo es verdadero. De esta manera, el Espíritu Santo se convierte en el indicador, el dedo del Padre que señala al Hijo. Guarden bien este punto, porque en él se centrará nuestro tema. El Espíritu Santo se convierte en el indicador, el dedo del Padre, que señala al Hijo. Es decir, este es mi Hijo, señala al Hijo. Y como dedo del Padre continuamente señala al Hijo. Esto lo vemos reflejado por todas partes en la Sagrada Escritura. En el bautismo, el Padre muestra al Hijo. ¿Cómo lo muestra? Por medio de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como paloma, no era una paloma, ni se convirtió en paloma. Descendió como paloma y muestra al Hijo. ¿Por qué? Escuchemos lo que dice el mismo Juan Bautista sobre su testimonio. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él como paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1, versículos 33 al 34. Ese es el Mesías, el que bautiza con el Espíritu Santo. Así como en aquel cenáculo donde estaban reunidas 120 personas, una gran piscina espiritual. Todos los presentes fueron bautizados allí con el Espíritu Santo. Además, todos los milagros que realizaba el Hijo como hombre, ¿quién los realizaba realmente? ¿Saben? El Espíritu Santo. Todos los milagros que realizó Cristo los hizo por medio del Espíritu Santo. Ya les dije que estas dos personas colaboran entre sí. Si tuviéramos más tiempo, me extendería mucho más sobre esto. En una ocasión en que acusaron a Jesús diciendo, por el príncipe de los demonios, expulsa los demonios. Mateo 12, versículo 24, Marcos 3, versículo 22, Lucas 11, versículo 15. El Señor respondió, si yo expulso los demonios por el dedo de Dios. Lucas 11, versículo 20. ¿Y quién es este dedo de Dios? Es el Espíritu Santo. San Cirilo de Alejandría dice claramente, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Quién es entonces el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Cristo? Yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es decir, expulso los demonios con el Espíritu Santo. Esto es muy significativo y, lamentablemente, no lo sabemos. No por malicia, sino por ignorancia. Dejamos de lado al Espíritu Santo, cuando, en realidad, el Espíritu Santo debería estar en primer lugar, porque por medio de él vamos hacia el Hijo, y por el Hijo vamos hacia el Padre. Por eso, como comienza toda oración nuestra, Rey Celestial, Consolador, Espíritu de verdad. La primera oración que hacemos es el Rey Celestial. También San Basilio el Grande dice, en aquellos milagros realizados por Moisés y en los del Señor, se ha dicho que el dedo de Dios es el Espíritu. Todos los milagros que hizo Moisés en el Antiguo Testamento
y por supuesto también los profetas, y todos los milagros que hizo Cristo en el Nuevo Testamento, se atribuyen al Espíritu Santo. Por eso, la negación de los milagros de Cristo por parte de los líderes religiosos, y no solo los negaban, sino que incluso decían que los hacía por el poder de Satanás, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Mateo 12, versículo 24. Marcos 3, versículo 22. Lucas 11, versículo 15, equivale, según Cristo, a blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo quien realiza los milagros. Y el Señor dice que quien blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Aquí hago una breve aclaración. Sé, queridos míos, que muchos, al oír esta enseñanza, se angustian, se les viene la idea. Quizás he blasfemado contra el Espíritu Santo y les entra un gran temor. Entonces, ¿no seré perdonado? Por el amor de Dios. Eso es una obsesión mental, no es lo que Cristo quiere decir. Les ruego mucho, no se dejen atrapar por esa idea, porque los atormentará profundamente. Es muy importante comprender qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo. El simple hecho de que me preocupe por si acaso he blasfemado demuestra precisamente que tengo dentro de mí el Espíritu de Dios. Por tanto, no he blasfemado. Lo digo porque esa idea se pega al alma como una ostra. Pero veamos, dentro de la Sagrada Escritura, cómo actuaba el Espíritu Santo y cómo nosotros lo hallamos y lo glorificamos. Basta con que tengamos en cuenta que Él, el Espíritu Santo, nos muestra al Hijo y nosotros creemos. Si el Espíritu Santo no nos muestra al Hijo, a Jesucristo, jamás llegamos al Hijo. He aquí lo que dice el apóstol Pablo. Nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículo 3. Nadie. No puedes llamar Señor, es decir, Dios a Jesús, si no tienes el Espíritu Santo. Y sobre esta base, os daré una prueba, un criterio de discernimiento. Cuando os venga la idea de que quizá habéis blasfemado contra el Espíritu Santo, preguntaos, ¿creo que Cristo es Dios? Sí, creo. Entonces se acabó. No he blasfemado contra el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu de Dios. No puedes reconocer al Hijo como Dios si no tienes el Espíritu de Dios. Recordad esto, por favor. Leemos en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Éxodo 31, versículo 18. Que las tablas que Moisés llevó al monte Sinaí no fueron escritas por la mano de Moisés, sino que fueron escritas por el dedo de Dios. El dedo de Dios grabó las letras. ¿Quién es aquí el dedo de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo graba la ley en las tablas de piedra. Lo mismo encontramos en el Deuteronomio capítulo 9. Las dos tablas escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 9, versículo 10. Así que el Espíritu de Dios graba las tablas que contendrán la ley. Y nos lo explica la epístola de Bernabé, padre apostólico. Y recibió, ¿quién? Moisés del Señor, las dos tablas hechas por el dedo del Señor en el Espíritu. Así que, ¿quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. San Atanasio el Grande también lo afirma, llama al Espíritu Santo el dedo de Dios. Y Dídimo el Alejandrino dice, el Espíritu que también es llamado dedo de Dios, así se nos enseña en el Evangelio. ¿Dónde? Aquello que mencioné antes. Con el dedo de Dios expulsó los demonios. Dijo Cristo, Lucas 11, versículo 20. ¿Qué aprendemos?
que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Y nuevamente Dídimo, el dedo de Dios, que transformó el polvo o barro en seres vivos, en animales, era el Paráclito, el Espíritu de la verdad. ¿Qué es el dedo de Dios? Aquel que transformó el polvo en seres vivos, es decir, en existencias, en seres vivientes. Dijo Dios que brotara la hierba, que se hicieran los animales, uno tras otro, primero los reptiles, luego los mamíferos, las aves. ¿Quién es el que transforma la materia inerte en vida, en lo que llamamos el fenómeno de la vida, en materia viviente? El Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Era el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Además, desde los primeros versículos del Génesis, la Sagrada Escritura nos dice, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Génesis 1, versículo 2. Se cernía, si tomamos la imagen de la paloma, del ave es solo una imagen. Entonces, completamos la imagen así. ¿Qué hace el Espíritu Santo sobre las aguas? Incuba la vida sobre las aguas. Por eso, y esto lo sabemos por la ciencia, la vida apareció primero en las aguas, en los mares. Los milagros de Moisés también son llamados el dedo de Dios. Cuando Moisés produjo la plaga de los mosquitos que atormentaban a hombres y animales, los magos del faraón intentaban replicar la plaga para endurecer así el corazón del faraón, como diciendo, ¿quién es Moisés? ¿Y quién es su Dios? ¿Y saben qué dijeron entonces los magos al faraón? Esto es el dedo de Dios. Éxodo 8, versículo 19. No podemos hacer nada, dijeron. Es el dedo de Dios. Además, si el dedo de Dios es el Espíritu Santo, el Hijo es llamado el brazo de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es su brazo, y el dedo o los dedos es el Espíritu Santo. En otras palabras, si quieren una expresión teológica, todo lo que se crea, todo lo que existe, todo lo que se sostiene, ¿cómo se realiza? El Padre, mediante el Hijo, en el Espíritu Santo. Así actúa el Dios Trino, no solo en la creación del ser humano, sino también en su redención, sanación y salvación. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios: Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. 2 Corintios 3, versículos 2 al 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. No como entonces que el Espíritu Santo escribió la ley en tablas de piedra, sino ahora en las páginas de vuestros corazones viene de nuevo el Espíritu Santo, y allí escribe la ley. De modo que sois una carta conocida, reconocida y leída. Que las personas puedan leerla y digan, eso es el cristianismo. Almas bellas. Esto muestra que el cambio del corazón es obra del Espíritu Santo, quien escribe sus mandamientos con su dedo, es decir, con el Espíritu Santo. Un mártir del año 250 después de Cristo, Pionio, que fue martirizado en Esmirna y se refirió a San Policarpo, dice: teniendo los mandamientos de Dios escritos en la tabla del alma y en la piedra del corazón con el dedo de Dios, es decir, con el Espíritu Santo. ¿Quién los tiene? Policarpo, obispo de Esmirna. ¿Qué? Los mandamientos de Dios, escritos en la tabla del alma y en la piedra del corazón, por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Por lo tanto, si yo creo, si guardo los mandamientos, ¿quién ha escrito todo eso en mi corazón? El Espíritu Santo. Y esto es paralelo, en sentido, a lo que dice el Salmo 76.
Y esta es la transformación causada por la diestra del Altísimo. ¿Y cómo es que esa persona ha cambiado así? Simplemente ha sido transformada por la diestra de Dios. ¿Y cuál es la diestra de Dios? El Padre es Dios, el Hijo es su brazo, y el dedo, o los dedos, son el Espíritu Santo. Así ocurre esa transformación. Algo similar menciona también San Cirilo de Alejandría. El cálamo, o pluma, del Padre, ha grabado en los corazones de todos los creyentes otra figura aquí, es decir, el Hijo como cálamo, el conocimiento de todo bien, como si fuera con el dedo de Dios, es decir, el del Padre, utilizando su propio espíritu. El Padre graba con cálamo o cincel. El cálamo es el instrumento con el que se escribía, una especie de pluma o caña para escribir, es decir, el Hijo, y que se graba ahora, como si fuera el dedo de Dios que graba los bienes divinos. El Padre los inscribe en el corazón humano. Mis queridos hermanos, hoy celebramos la Santa Pentecostés. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, pero también sobre todos los que han creído que el Hijo es verdaderamente Dios. Dijo Cristo, y cuando Él venga, ¿quién? El Paráclito. Examinará al mundo en cuanto al pecado, la justicia y el juicio, más la condena del diablo. Juan 16, versículo 7. Y el mismo Señor lo explica acerca del pecado, porque no creen en mí. ¿Qué significa examinará? Significa, como dice San Juan Crisóstomo, mostrará. Mostrará que han pecado de manera imperdonable aquellos que no han creído en Jesucristo, y el Espíritu Santo los examinará. Les mostrará esto. ¿Qué mostrará? Su obstinación en la incredulidad, a pesar de todas las señales de la identidad de Jesús. Ese será el pecado por excelencia de los últimos tiempos. De ellos, pues, no solo de los judíos de entonces, sino también de los cristianos, que rechazarán, que negarán la fe, así como también nuestros contemporáneos griegos y europeos hoy rechazan a Jesucristo. Cuando salen y hablan y desean feliz año nuevo, Navidad, esto y lo otro, y Pascua, ¿han oído alguna vez? Dicen Dios, pero de Dios también hablan los budistas, también los masones. ¿Han oído ustedes alguna vez el nombre de Cristo? Rechazamos a Jesucristo. Ese es el gran pecado. Y el Espíritu Santo muestra por qué pecamos. Y sobre la justicia, dice que Él va a convencer, va a mostrar. ¿Qué? Dice Teofilacto. Mostrarles que siendo justo, el Hijo que es justo, y habiendo llevado una vida irreprochable, fue injustamente condenado a muerte por ellos. Él era el santo por excelencia, y los hombres lo condenaron a muerte. Es decir, los jueces de Cristo lo declararon culpable, pero la Pentecostés revocará esa decisión. ¿Cómo? El Paráclito mostrará al mundo que Jesús fue el justo. Porque, de otro modo, si hubiese sido un usurpador de atributos divinos, ¿qué decían los judíos? Ha dicho, decían, que es hijo de Dios. Le dijeron a Pilato, merece la muerte. Como un usurpador de atributos y características divinas, ¿dónde debería estar? En el infierno. Pero no está en el infierno. ¿Dónde está? En el cielo, junto al Padre. Así, la Pentecostés revoca la decisión del Sanedrín de que Jesús era culpable. Aún más, Cristo dijo sobre esto de la justicia, voy al Padre, y ya no me veréis. No voy al Hades, voy a mi Padre. Y cuando fue ascendido, y lo vieron más de 500 personas, ¿a dónde fue llevado? Al cielo. ¿Y dónde se sentó? A la derecha de Dios Padre.
Y también sobre el juicio. El Espíritu Santo juzgará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Está condenado definitivamente. Sobre el juicio, dirá el Señor. Pero en cuanto al juicio, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juan 16, versículo 11. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ha sido condenado. De manera definitiva e irrevocable. Porque los hombres creen en Cristo. Y de esta manera apartan, ante todo, al diablo de sus vidas. Lo rechazan. Y también, con el nombre de Cristo, el diablo huye. Cuando leemos exorcismos, todo esto lo obra el Espíritu Santo. ¿Dónde? Como el dedo del Padre, justifica al Logos encarnado ante el mundo, ante la historia, y también graba los mandamientos de Dios en los corazones humanos, que se transforman y se hacen nuevos. Por eso, queridos hermanos, glorifiquemos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad, que descendió a la Iglesia y salva constantemente a los hombres. Amén.